José Vega Antonio se encuentra con nosotros aquí en los estudios de PES TV y vamos a conversar sobre lo que está pasando en el país, porque siempre con los actores políticos es pertinente saber escuchar lo que nos puedan manifestar desde la óptica de lo que está sucediendo en el territorio nacional. Señor Vega Antonio, buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. No, a ustedes por la oportunidad. Yo quiero partir sin salir del tema. Con lo que usted acaba de escuchar del congresista Mírico Gonza, de la forma como se enfoca la lucha contra la criminalidad, y es que es un tema que le afecta a usted como a mí, como a cualquier ciudadano que en estos tiempos respira problemas en la vía pública. Yo creo que acá falta una política de Estado que tiene que, como había un periodo donde en el país vivimos esta situación de conflicto interno, de fenómenos de Sendero, hubo trabajo de inteligencia en Jaén. Y aparte de hacer una lucha de persecución, trabajo de inteligencia, de mimetización, infiltrarse, también hacían trabajos frente a las bandas organizadas criminales que habían secuestros, temas, que hubo un trabajo que de verdad dio resultados. Lejos de equiparlo, lejos de sostenerlo, por celos, en época de Fujimori, prácticamente lo disolvieron, porque obviamente Montesinos no se sentía bien que la policía era la que finalmente capturó vivo a este terrorista delincuente, ¿no? Entonces, hoy día se ha ido tratando de entregar, por ejemplo, a las municipalidades el trabajo serenos. El trabajo serenos, la verdad, no es casi un sacrificio con todo lo que está ocurriendo en los últimos años. La delincuencia anda con arma. Ya no anda con cuchillo, con claro, entonces, obviamente, el riesgo es muy grave. Consecuencias de varios actos hechos como la de Surco y otros. Yo recuerdo, por ejemplo, un episodio de hace unos años atrás, de hecho que también lo recuerda usted, cuando hubo una polémica por la muerte de un delincuente. Había un ciudadano que estaba siendo asaltado, sacó su arma de fuego, disparó y mató al delincuente. Lo que pasó con el ciudadano fue que se fue a la cárcel, porque el criterio fiscal fue desproporcionalidad, porque el delincuente tenía su navaja y el ciudadano tenía su arma de fuego. El ciudadano, entonces, en la lógica de la fiscalía, tendría que haber llevado su arma de fuego y una navaja por si el delincuente no tiene pistola. Eso, entiendo, ya se acabó, siempre y cuando la vida se encuentre en riesgo. Pero estamos en la misma situación en estos momentos. La policía, por ejemplo, no sabe si actuar o no frente a una situación de violencia que pueda darse, una situación de ataque que pueda darse, porque no sabes cómo va a interpretar la fiscalía. Mientras tanto, la delincuencia sigue creciendo. Claro, o sea, la verdad que también un tema social, ¿no? Lo que pasa es que las políticas de Estado no han ido implementando no solo la seguridad, se ha descuidado, por ejemplo, la posibilidad desde la juventud, darle oportunidades de trabajo, ocupación, todo lo demás. Entonces, obviamente, termina la secundaria, los chicos terminan en las filas del narcotráfico, mejor dicho, de las drogas, muchas en la prostitución, la delincuencia. Ese fenómeno social no ha sido oportunamente, como política de Estado, atacado por ningún gobierno. Y eso ha crecido. Ahora con la situación del que ha venido el país, que Kuczynski abrió las fronteras, tenemos más de 1,5 millones de venezolanos. O sea, obviamente no todos eran delincuentes, pero hay un gran sector que se dedica a la delincuencia, una delincuencia pero avesada, criminal, terrible y dramática para el país. Y los gobiernos de turno, entretenidos en sus propios problemas internos, no están resolviendo con oportunidad este grave problema. Muchos hablamos, por ejemplo, de El Salvador, que el presidente Bukele ha tomado medidas radicales, pero has terminado, por lo menos arrinconado la delincuencia. Creo que en el país tiene que haber alguna política de Estado que permita darle seguridad y tranquilidad a la población. O sea, todos los días vemos hechos y actos, parece el paisaje diario que vamos a ver lo que ocurre en el día a día. Entonces ya no es suficiente que los municipios, con el esfuerzo de querer complementar la seguridad que es política de Estado, pongan serenazgos. Sin embargo, estamos entrando en un contexto, ya en el próximo año, creo 2024, ya casi electoral, de campaña. Hay partidos que van registrándose, pero en las campañas anteriores a mí me generaba mucha preocupación el por qué ningún candidato hablaba de cómo enfrentar la delincuencia o la inseguridad ciudadana desde la educación. Todos, absolutamente todos se decían inseguridad, delincuencia, policías, cárceles, patrullajes, patrulleros, motocicletas. A nivel de alcaldía, la propuesta termina siendo similar. ¿Por qué nadie va a la base que usted acaba de mencionar? Es que efectivamente, lo que ocurre es que muchas veces uno piensa, mientras la corrupción es una pandemia grave, pareciera que esta situación de delincuencia distrae a estos
que porque es titular de todos los días la delincuencia que ocurre, y estos siguen con la corrupción, porque hoy día campea la corrupción. Y este fenómeno grave no hay forma de atacarlo directamente, por eso nosotros planteamos en la campaña la necesidad de restablecer la pena de muerte. Porque si el presidente que encarna la nación es ladrón o es corrupto, ¿qué puede decir a sus alcaldes, a gobernadores, si vemos que el que representa, es que es la imagen, el referente del país como político, es un ladrón? Entonces, obviamente, vemos que lo demás deja pasar, inclusive la corrupción ahora ya se ha descentralizado hace años, de época de Toledo. Roba al gobernador, roba al alcalde, hay un montón de alcaldes presos, gobernadores presos, o sea, ya hay una pandemia gravísima. Entonces, por cierto, no hay una política de Estado real que tenga que haberse planificada objetivamente para empezar a atacar realmente a la delincuencia, desde el problema social. Porque si nosotros hay por ejemplo, familias disfuncionales donde vemos que los padres tienen, pues lamentablemente, algunos hechos que no están bien encaminados, entonces los hijos, el Estado los olvida. Si no hay colegio, que no hay suficiente presupuesto, inclusive, para poder cambiar las políticas de educación, que puedan haber carreras técnicas, como lo había mucho antes. Una formación previa antes de lo que pueda terminar su carrera. Entonces, cuando termina el estudiante, tiene una carrera técnica y puede ocuparse. Incluso habían formaciones, por ejemplo, en los politécnicos. Lógico. Y el gobierno, los gobiernos corruptos y ladrones han dejado de lado eso. ¿Se puede aplicar que cualquier tiempo pasado fue mejor? Yo creo que había políticas de Estado en algunas etapas de los gobiernos, como por ejemplo las carreras técnicas. Yo estudiaba en un colegio donde habían carreras técnicas, yo estudié en común, pero tengo muchos amigos de mi promoción que son carpinteros, electricistas, albañiles y otras carreras que fueron formados y de esa manera tienen una ocupación y ya han dado formación a educación a sus hijos. Lo que no ocurre hoy. Además que en esos tiempos también incluso habían facilidades. Creo que en esos últimos años se ha intentado recuperar un poco de esto, porque el servicio militar terminaba siendo ya un tema de castigo del padre, porque no tienes nada que hacer, te mandaba al cuartel, pero también en otros tiempos, mejores creo yo, había el no acuartelado. Así que yo participé en la no acuartelado. Podías estar sirviendo a tu patria. Fin de semana te acuartelabas y hacías un servicio, cumplías con tu patria. Había ese sentimiento de patriotismo, el sentimiento de amor a tu patria y servir a tu nación, ¿no? Pero hoy día se ha perdido eso. Por eso para nosotros también, hoy día las Fuerzas Armadas podrían cumplir un rol también donde haya, por ejemplo, servicio militar obligatorio, salvo que hay una excepción que ya está estudiando, pero aquellos que no estudian, y también carreras técnicas en las Fuerzas Armadas. Y de esa manera complementamos, le damos ocupación a la generación de los jóvenes que salen, no entran de frente al desempleo, a la calle, a los riesgos propios, a la situación de cómo es que hoy día se ha ido generalizando la situación de una situación social grave, donde la delincuencia nos va ganando día a día. ¿Y este Congreso y este gobierno, usted cree que lo puede hacer hasta el 2026? Si la presidenta dijo que se queda al 2026, que ella no se va. Y yo creo que la señora presidenta no ha dado la talla. Una vez más estamos sufriendo los efectos, y creo definitivamente ella está cómo defender, cómo sobrevivir hasta el año 26, porque ese es su afán. Pero como política de Estado, la educación no ha mejorado, ni hay políticas, planes que puedan permitir mejorar. La salud pública en total abandono. Y hace poco estaba en la ciudad de Cusco, me invitaron a ir a visitar un hospital. Imagínense, una máquina de rayos X no funciona hace 2 años porque le falta un aparato que cuesta 1.000 soles. O sea, es un abandono total. Las familias, por ejemplo, que van a dar a luz a ese hospital, no tiene como presupuesto para la alimentación, desayuno, almuerzo, y tienen que los funcionarios y profesores salir a buscar a los médicos a los mercados, mandar personas para que puedan traer alimentación. O sea, así de situación de grave está la región de nuestro país. Y la señora, que tiene una responsabilidad gravísima por lo que ha acontecido, esta situación de la movilización social, tiene promedio camino a 70 muertos, y que también eso le debe estar pesando, porque tarde o temprano esta situación de esta criminalidad, esta respuesta que ha sido dura, dramática, terrible, donde han muerto compatriotas por un reclamo. Nadie avala la violencia, venga de donde venga, pero tampoco se puede responder el Estado, el gobierno, con las balas a silenciar el reclamo popular. Claro, pero si se dio ese hecho de violencia es porque en cierto modo terminó fallando también la inteligencia policial y militar. Por supuesto. Y uno se pregunta, ¿cómo es que se terminan ocurriendo esos hechos de quema de comisarías, de sedes judiciales, sedes fiscales, toma de aeropuerto? ¿Y dónde está la inteligencia policial que no interviene antes de, que no desbarata esos actos que lindan, en cierto modo, con terrorismo? Totalmente de acuerdo. ¿Dónde estaban? ¿Para qué hay presupuesto para inteligencia de las Fuerzas Armadas? La policía. Tienen
recursos para inteligencia. ¿Y para qué sirve si hoy día no hay resultados? O sea, ¿para qué nos sirve? Ahí está el fracaso, la consecuencia que se ha ido a apagar el incendio cuando la situación, ya la población en RC estaba haciendo esa toma de locales y otros, y que finalmente la respuesta de la policía o del ejército, por orden, obviamente, de una responsabilidad política de Estado, la presidenta, definitivamente ha sido silenciar con las balas. Pero cuando la presidenta habla de su gobierno, no nos hace sentir, nos hace creer o intenta hacernos creer que estamos en un país distinto al que vemos a diario. Nos pinta un país que tiene prosperidad, que tiene crecimiento, recuperación de empleo, un sistema sanitario que está acorde a la realidad, que para no lamentarse niega la situación crítica frente al tema del mal manejo del dengue. Y muchos sostienen que ese discurso de la presidenta proviene de la mente de Alberto Otárola, que sería quien realmente gobierna. Yo creo que nos está ocurriendo lo mismo que con el señor Pedro Castillo, que gobernaba era Torres, el señor Torres. Y ahora el señor Otárola, que tiene un poco más de experiencia de Estado que la señora, me imagino que está orientando, dirigiendo la política de Estado. Y la señora muchas veces repite y comete también graves errores, ¿no? Como que en los últimos tiempos dice que yo no tengo responsabilidad, yo no los obligué a movilizar y por lo tanto no es responsable de las muertes que hayan habido. Entonces hay responsabilidad de la población por movilizarse, que hayan muerto, que ellos son los responsables. Entonces, definitivamente, lejos de poder encontrar un camino, resolver los problemas graves, por ejemplo el tema de lo que ha pasado en el norte, este grave problema no ha sido resuelto, han tenido que, definitivamente, frente al reclamo del Congreso y la población, ha tenido que sacrificar a su ministra, es la que renuncie. Entonces hay un fracaso. Los desastres naturales del norte hasta hoy tampoco no se han resuelto. Entonces esta situación está dando muestras que el gobierno no tiene capacidad y experiencia en el manejo de la cosa pública. Y los resultados lo hablan, lo dicen. Por eso es importante que los gobiernos acudan a técnicos, profesionales que tienen una experiencia, no estén buscando porque son amigos o son personas allegadas a ellos, sino que tengan resultados. Porque si una empresa contrata un gerente, si no le da resultados, lo vota, pues, ¿no es cierto? Igual es un ministro. Si no hay resultados, ¿para qué los tienen? Pero igual los funcionarios de mando medio. La ministra Gutiérrez terminó siendo respaldada, defendida a capa y espada por la presidenta de la República. Es más, siendo la ministra de Salud responsable de las políticas sanitarias en el Perú y el mal manejo que estaba teniendo, el día que Vázquez juramenta como ministro de Salud, terminan dándonos casi como una despedida política a Gutiérrez, que estaba allí. El besito en la mejilla de Otárola, el recibimiento y la foto protocolar de todos los ministros actuales con la ministra en el centro. La verdad, la exministra en el centro. Esto es una solidaridad de pura hipocresía frente a un fracaso, de una muestra de respaldo de solidaridad a la incapacidad, a la ineptitud, el resultado de un fracaso de política de Estado en el tema de salud pública, como lo están haciendo en educación, en seguridad. La verdad, el gobierno va camino al cadalso y creo que definitivamente vaticinamos que el próximo año el descontento popular va a crecer. Hoy día tiene una desaprobación del 80%, el Parlamento 91%, entonces definitivamente la situación institucional de nuestras instituciones por el Estado es grave por la consecuencia de la incapacidad, la falta de resultados en la gestión, el manejo de la cosa pública y la situación del pueblo que a diario siente una vez más el fracaso, el descontento y la traición de estos gobernantes que definitivamente, inclusive las ofertas electorales lo traicionan, están mirando de cómo sobrevivir, pactan con la derecha, traicionan a sus lineamientos y abandonan. Hay una traición a la voluntad popular que es grave, fundamentalmente la tarea política. Una pregunta final, respuesta breve, por favor. Frente al tema de lo que significa institucionalidad y democracia, porque de una u otra forma también Dina Boluarte terminó siendo elegida por la plancha presidencial de Pedro Castillo. ¿Tendría que renunciar la presidenta para que se provoque un adelanto de elecciones? Yo creo no habría otra salida, o no hay otra salida frente al fracaso, y debe la señora evaluar su renuncia y que el próximo año debe convocarse a nuevas elecciones. Porque esta situación social y el desgobierno va generando mayor situación de grave problema social, no hay trabajo, no hay empleo, la seguridad definitivamente ha desbordado al gobierno, problemas de salud pública, educación, o sea, los temas elementales, derechos fundamentales están en el abandono por la falta de capacidad, experiencia y manejo pública del gobernante y sus ministros. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Gracias por su presencia. Ha sido José Vega Antonio conversando con nosotros aquí en BES TV, en el programa Política y Poder. Vamos a la pausa, pero hoy hemos llegado al final del programa y se quedan como cada domingo con Johan Ramírez en Presente y Futuro. En Vescar
Cable, el fútbol es para todos. Disfruta de Liga 1 y Liga 1 Max ahora en tu programación. Afíliate llamando al 640-9380 y vive la emoción de un campeonato espectacular. Ves Cable para todos. Estás viendo Ves TV. Estos productos son naturales y no pretenden reemplazar la medicina tradicional. El consumo diario de ellos. Estás viendo Ves TV. Arroz con pollo con papa a la huancaína en Ves TV, canal 3 de Ves Cable. En el 23 de la 110, dicen que el fuego empezó a las 3. Hay fuego en el 23, en el 23. Ya le paso a la sirena. En Ves Cable, el fútbol es para todos. Disfruta de Liga 1 y Liga 1 Max ahora en tu programación. Afíliate llamando al 640-9380 y vive la emoción de un campeonato espectacular. Ves Cable para todos. Atención. Personal técnico ajeno a la empresa está realizando instalaciones clandestinas para reconectar la señal de Ves Cable ilegalmente. Se están realizando constantes operativos para evitar que nuestros clientes sean víctimas de estafadores. Tanto las personas que contraten este servicio como quienes lo efectúen serán denunciadas. Si observa algún hecho irregular, denuncie llamando al 640-9380. Recuerde que la piratería está catalogada como hurto agravado. Ves Cable para todos. Estás viendo Ves TV. ¿Tienes una marca? Esta es tu oportunidad de llegar a más personas. Promocionando tu negocio en nuestro canal. Anuncia aquí y haz que tu empresa tenga un mayor alcance. En Ves TV tenemos los mejores precios. Comunícate con nosotros a través de contacto@vesproducciones.com.pe, al celular 924-492-967 o vía Instagram y Facebook como Ves Producciones. Ves TV, tu canal. En Ves Cable, el fútbol es para todos. Disfruta de Liga 1 y Liga 1 Max ahora en tu programación. Afíliate llamando al 640-9380 y vive la emoción de un campeonato espectacular. Ves Cable para todos. Estás viendo Ves TV. Estás viendo Ves TV.